Eso. Listo. Gracias. Bueno, entonces ya podemos empezar ya, ¿no? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces vamos a tratar de desarrollar el tema de POC el día de hoy. Bueno, en la exposición me basé en la última guía de POC que salió a finales del año pasado, que son esta estrategia que se llama la estrategia GOL. Sacan unas guías de actualización cada año pues, con algunos cambios con respecto a unas revisiones previas que ellos ya tienen. Y pues la información de la exposición es básicamente de ahí. Todas las tablas y toda la información está en las guías GOL de este año, que son de descarga gratuita. ¿Me están escuchando bien? Sí, sí. Sí, doctor. Listo, bueno, entonces el contenido de la charla se basa en este orden. Vamos a hablar pues acerca de la definición, algo de epidemiología, vamos a tratar algo de factores de riesgo, hablar un poco de fisiopatología, de manifestaciones clínicas, diagnóstico, clasificación y tratamiento. Bueno, ahí hay otros ítems que vamos a tratar, pero más cortos, así que no los puse ahí. Entonces vamos a empezar con recordando pues, que el EPOC es una enfermedad común. En nuestro medio tenemos muchos pacientes o muchos casos de enfermedad de EPOC, teniendo en cuenta que hay mucha población aquí en Nariño y en Colombia que todavía tiene exposición al humo de la leña. Es una enfermedad que es prevenible y que es tratable, pero es una enfermedad pues crónica. La característica de esta enfermedad es que los pacientes presentan síntomas respiratorios persistentes y limitación al flujo de aire. Los síntomas respiratorios generalmente son disnea y tos. Y entre mayor limitación al flujo de aire tengan los pacientes, pues mayor es el grado de disnea. Generalmente los síntomas se presentan secundario a anormalidades alveolares y de la vía aérea pequeña. Hay unos cambios en estas dos estructuras que son la causa pues, de los síntomas. Y pues la enfermedad se desarrolla usualmente a causa de una exposición. No que en cuanto a la exposición, tenemos que decir que el factor de riesgo más frecuente asociado a EPOC es el cigarrillo, pero tenemos otros factores en nuestro medio, como les decía, principalmente la exposición al humo de leña o a la biomasa. Y la enfermedad pues tiene algunos factores predisponentes y los que se ha encontrado es que hay una asociación entre el desarrollo de POC y enfermedades pulmonares en la niñez, bajo peso al nacer y obviamente como es una enfermedad de adultos, la enfermedad está asociada también mucho al envejecimiento. De ahí que el porcentaje o los niveles de EPOC vayan aumentando con el tiempo, porque yo creo que ya muchas salas les, les han referido que la población tiende a envejecer con el tiempo. Bueno, entonces, en cuanto a la epidemiología, lo que tenemos es que hace parte de las 3 primeras causas de muerte a nivel mundial, o sea, algo muy importante. Este dato es muy importante que lo tengan en cuenta. El 90% de las muertes por EPOC ocurren en países de ingresos económicos bajos y medios, entre ellos pues Colombia. Eso es un dato importante porque resalta eh, algo que tenemos que hacer y es que los pacientes se deben diagnosticar a tiempo y deben ser bien manejados. Como les decía, tiene una tendencia a un incremento por
tienen una tendencia pues a aumentar el número de casos por la exposición y el envejecimiento que ya les había nombrado, y pues que la prevalencia aumenta con la edad, obviamente con el consumo de cigarrillo, y se ha visto en algunos estudios que el número de pacientes con EPOC es mayor en hombres que en mujeres, sobre todo pues por el hábito del consumo del cigarrillo. Produce más de 3 millones de muertes al año y es la quinta causa en cuanto a las enfermedades de pérdida de años saludables. Entonces, nos damos cuenta que es una enfermedad que es prevalente y que tiene implicaciones importantes en la salud de todos los pacientes. De ahí la importancia de reconocerla y manejarla de forma adecuada. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, hay varios factores de riesgo que predisponen a EPOC. Tenemos unos que son un poco más raros, otros son más comunes. Hay un déficit de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, que puede predisponer a EPOC. Es una cosa rara, pues no se ve mucho acá en nuestro medio, pero está descrito en la literatura que el déficit de esta enzima puede producir cambios similares a un EPOC. Aparte de eso, como les decía, las infecciones pulmonares recurrentes en la niñez. eh, ¿En qué se refleja esto a nivel de la edad adulta? Se sabe o se ha estudiado o se ha visto que los pacientes o los niños que hacen infecciones a repetición tienen un menor desarrollo a nivel del tamaño del pulmón, y eso hace que estos pacientes en la edad adulta, si tienen exposición a otro factor de riesgo, puedan desarrollar más fácilmente esta enfermedad. Lo llamamos los factores de desventaja en la niñez. No solo es las infecciones recurrentes, sino también causas como el bajo peso al nacer también predisponen a un pobre desarrollo a nivel pulmonar. Después de estas, ya tenemos las que son un poco más conocidas, que son las exposiciones. No se olviden que en las exposiciones no únicamente cuenta lo que tiene que ver con el humo del cigarrillo, sino que la exposición a polvos orgánicos e inorgánicos, a pesticidas, también pueden predisponer a hacer enfermedad pulmonar obstructiva. También cierto tipo de profesiones como los escultores, los jardineros o trabajadores de almacén donde estén expuestos a polvos orgánicos o inorgánicos también pueden padecer de EPOC. Cosas tan simples como la polución. Hemos visto que en las ciudades principales aquí en Colombia se describe más frecuentemente alertas acerca de la exposición a estas micropartículas que generan la polución y que a largo plazo pues pueden hacer la población esté en riesgo, así no tenga una exposición a algún otro factor de riesgo de presentar EPOC. En nuestro medio, pues obviamente una de las más importantes, la exposición a la biomasa. Tenemos muchos pacientes que viven en el campo y que aún utilizan pues el humo, la leña y el carbón para, para subsistir. Yo creo que en nuestro medio es uno de los principales factores de riesgo para esta enfermedad, entonces tener muy en cuenta eso. El EPOC es una enfermedad que se produce más en los pacientes pobres a raíz de pues, lo que les acabo de nombrar. Eso es un factor de riesgo que en la pobreza predispone a exposición de sustancias como la biomasa, pero también la pobreza tiene que ver con aumento en el riesgo de cierto tipo de infecciones, como por ejemplo la tuberculosis, que a largo plazo puede tener daños irreversibles en el pulmón y predisponer a EPOC. Y la historia de asma o hiperreactividad bronquial en la niñez también puede ser un factor de riesgo para EPOC en el paciente adulto. Estos son a grandes rasgos los factores de riesgo para que un paciente pues, presente o pueda presentar EPOC. Bueno, en cuanto a la parte fisiopatológica, pues en términos sencillos, lo que tenemos a nivel del pulmón es un aumento del estrés oxidativo. El aumento del estrés oxidativo
está producido tanto por los tóxicos o la exposición a toxinas, como la biomasa y todo eso, y también como por el flujo de células inflamatorias a nivel pulmonar, entre ellos los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos. Al aumentar el estrés oxidativo, se presenta una mayor reacción inflamatoria a nivel pulmonar que al volverse o al convertirse en una inflamación recurrente o crónica, produce un daño significativo, tanto a nivel del alveolo como a nivel de la pequeña vía aérea. Cuando el estrés oxidativo y la reacción inflamatoria dañan los alveolos, producen unos cambios a nivel pulmonar que los conocemos como enfisema, que es cuando pues el alveolo se daña y se disminuye la capacidad de hacer un intercambio gaseoso. Por otro lado, cuando cuando el estrés oxidativo produce un daño en la pequeña vía aérea, hay una disminución de la capacidad de estos espacios, pues que tienen que ver con el intercambio gaseoso, o sea, la pequeña vía aérea al dañarse, digamos, produce que durante la expiración se presente un atrapamiento aéreo. Y cuando se presenta el atrapamiento aéreo, el paciente pues, empieza a sufrir lo que nosotros llamamos de disnea. Entonces, los cambios básicos del EPOC se representan en la pequeña vía aérea y en el alveolo y están dados pues por el aumento del estrés oxidativo. Aparte de eso, tenemos que hay un desbalance entre lo que es las proteasas y las antiproteasas. Lo que produce esto es un daño o una destrucción de la elastina. Y la elastina es la que es una de las enzimas que tiene que ver, o de los componentes, digamos, del pulmón que le da la elasticidad o la capacidad de recuperación después de la inspiración. Entonces, al haber un desbalance de esto, se pierde la elastina y el pulmón pierde la capacidad de recuperación. Aparte de eso, aumentan las células inflamatorias, o sea, lo que habíamos dicho, y otra cosa que favorece todos estos cambios es que aumentan la producción de factores quimiotácticos. Lo que produce esto es que se atraen más citoquinas proinflamatorias y también se estimulan los factores de crecimiento. Y todo esto, pues, lleva a los cambios que ya les decía. Entonces tenemos un aumento del estrés oxidativo que es secundario, o sea, sobre todo esto secundario a este aumento de las células inflamatorias, factores quimiotácticos, de citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento. Esto lleva, como yo les decía, a una limitación al flujo de aire y a un atrapamiento aéreo. Cuando la vía aérea se daña y los alvéolos se dañan, entonces hay un atrapamiento aéreo y esto produce hiperinflación y disnea. La disnea de los pacientes con EPOC se debe básicamente a la hiperinflación, que se presenta por alteración del intercambio gaseoso, por daño de la vía aérea a nivel alveolar y por limitación del flujo de aire en la pequeña vía aérea. Todo esto se traduce en alteraciones en el intercambio gaseoso, que lo que producen es hipoxemia. Cuando los daños se cronifican, se produce hipercapnia y hay también un aumento en la relación ventilación-perfusión. Otros cambios fisiopatológicos que se presentan a raíz del estrés oxidativo, o sea, del mayor estímulo del estrés oxidativo a nivel pulmonar, es que se aumenta la secreción de moco, porque el estrés oxidativo favorece o estimula el aumento en las células caliciformes y el aumento en el tamaño en las glándulas submucosas. Por eso, algunos pacientes con EPOC aumentan la secreción a nivel pulmonar y uno de los síntomas puede ser tos con expectoración. También se presenta hipertensión a nivel pulmonar porque la hipoxemia causa vasoconstricción y esto hace que se presente una hipertensión pulmonar del grupo 3 por vasoconstricción hipóxica.
Y toda esta reacción inflamatoria que se presenta acá, porque si ustedes ven aquí, aparte de estrés oxidativo y del desbalance proteasa-antiproteasa, hay un influjo de células inflamatorias a nivel pulmonar. Pues estas células inflamatorias no solo producen cambios a nivel local, sino que se pueden diseminar a nivel sistémico y pueden causar síntomas generales, como caquexia. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bueno, entonces pueden producir el influjo de células de citoquinas y citoquinas, sobre todo las citoquinas proinflamatorias, pueden producir compromiso sistémico que se manifiesta por caquexia y pues deterioro de otras comorbilidades. Por eso los pacientes con enfermedades crónicas se pierden peso, básicamente por el influjo de ciertas citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Que hace que puedan tener síntomas sistémicos. Entonces, como les decía hace un rato, todos esos cambios que les mostré se traduce, o sea, el daño se traduce en una enfermedad de la pequeña vía aérea, más un enfisema, que es por el daño alveolar, más una inflamación crónica por el influjo de células inflamatorias a nivel pulmonar. Estos son los cambios finales que se producen a nivel fisiopatológico en los pacientes con EPOC. A medida que la enfermedad avanza, pues se pueden presentar mejor dicho, estos cambios que yo les acabo de mostrar, lo que hacen es que hay un estrechamiento, o sea, la enfermedad de la vía aérea pequeña produce un estrechamiento y, y el daño alveolar, o sea, y el daño que yo les nombraba, que es el desbalance entre el fenómeno proteasa-antiproteasa y el daño y la pérdida de la elastina, produce una pérdida del anclaje alveolar. Entonces, el estrechamiento es básicamente por la enfermedad de la pequeña vía aérea y la pérdida del anclaje alveolar es por la pérdida de la elastina por el daño de las proteasas. Y al perderse el anclaje, o sea, al perderse la elastina y al perderse ese anclaje de la vía aérea normal, entonces hay una pérdida del retroceso elástico pulmonar. Y eso se traduce en que el paciente pues, presente disnea y también es la causa, la base fisiopatológica para los hallazgos que se encuentran a nivel de la espirometría. Entonces tenemos un paciente, una enfermedad que daña la pequeña vía aérea y que produce enfisema por pérdida del anclaje alveolar y eso se traduce en pérdida del recoil, se llama eso, es como la capacidad que tiene el pulmón para recuperarse después de una inspiración, ¿sí? Del retroceso elástico, ese se pierde. Por eso esta enfermedad se caracteriza por una obstrucción al flujo de aire, ¿no? Manifestada por una obstrucción que se mide más que todo cuando el paciente expira en las pruebas de espirometría. Bueno, entonces aquí tenemos un resumen, pero de esto vamos a hablar pues más adelante. Bueno, ya una vez visto pues esa parte fisiopatológica, vamos a pasar a lo que es las manifestaciones clínicas. Entonces, el EPOC es una de las enfermedades que, de muchas enfermedades que puede producir disnea. Pero el enfoque, digamos, o la sospecha de que la causa de la disnea sea un EPOC va a depender de la valoración que haga el médico clínicamente. Aquí tenemos unas claves o unos indicadores para considerar un diagnóstico de EPOC cuando un paciente presente algunos síntomas relevantes. Como vemos aquí en la tabla, dice que ellos recomiendan en la guía GOLD considerar EPOC si está presente alguno de estos síntomas en una persona mayor de 40 años que tenga pues antecedente de alguna exposición o de algún factor de riesgo. Entonces, tenemos aquí que un paciente con EPOC puede tener disnea, pero a diferencia de otro tipo de patologías, la disnea del EPOC es una disnea progresiva en el tiempo. Eso ya, digamos,
el enfoque de la disnea tiene que ver con otros temas, pero para ponerles un ejemplo, no es lo mismo una disnea de un tromboembolismo pulmonar, que es una disnea aguda, de una disnea de un EPOC que es progresiva. Aparentemente, o sea, lo que describen aquí o característicamente es que la disnea empeora con el ejercicio y es persistente. Denme un momentito. Listo. Entonces, lo que vemos es que es una disnea crónica, progresiva, que empeora con el ejercicio y que es persistente. Ahora, si uno tiene una disnea de esas características y la disnea se acompaña de una tos crónica que puede ser intermitente, puede ser tos seca o sibilancias recurrentes, pues uno puede ya estar con una sospecha muy alta que se trate de un paciente con EPOC. Y si a eso ustedes le añaden que el paciente tiene algún factor de riesgo, o sea, si está expuesto a la biomasa, es fumador, pues la posibilidad de que el paciente tenga una enfermedad, esta enfermedad es alta. Aparte de la disnea, la tos crónica, el paciente también puede tener una producción de esputo o expectoración, que pues, puede confundir con cualquier otra enfermedad pulmonar, pero hay que tener en cuenta, pues, yo diría que en cuanto a estas características, tener en cuenta los factores de riesgo y relacionar esos factores de riesgo con estos síntomas. Los pacientes con EPOC también pueden tener infecciones respiratorias del tracto inferior recurrentes, porque eso es muy frecuente en urgencias, ver exacerbaciones a cada rato. Entonces, un paciente con factor de riesgo más infecciones recurrentes, también habría que sospecharlo. Y aquí tenemos lo que yo les decía, los factores de riesgo. Entonces, aquí tenemos los factores del huésped, que son factores que en realidad en la práctica clínica uno muy poco tiene en cuenta, pero sí tenemos unos más pesados, que son el humo del cigarrillo, el trabajo, la exposición a tóxicos, bueno, y lo de la biomasa. Otro dato que es importante preguntar es la historia familiar, EPOC y factores de la niñez, aunque mucha gente pues, tampoco no es que se acuerde mucho de enfermedades en la niñez. Entonces, aquí tenemos las manifestaciones principales del EPOC: disnea, tos y producción de esputo crónico, una enfermedad crónica. ¿Qué otras manifestaciones puede tener? Pueden haber sibilancias, pues pesadez en el pecho, sensación de fatiga. Como les decía, como es una enfermedad que tiene que ver mucho con la respuesta inflamatoria, los pacientes pueden tener síntomas sistémicos como pérdida de peso, anorexia, edema de extremidades a consecuencia de una hipertensión pulmonar secundaria, que ya son enfermedades cuando la enfermedad está más avanzada, ansiedad y depresión, que son otros síntomas pues, que pueden dar por cualquier cosa. Entonces, cuando uno tiene un paciente con factores de riesgo, con una clínica sospechosa, uno lo que tiene que hacer, como con todos los pacientes, es sentarse a evaluar bien clínicamente la condición del paciente y hacer una historia clínica completa. Entonces, en cuanto a la evaluación clínica, hay que hacer una historia completa de exposición a factores de riesgo, cigarrillo, bueno, todo eso es lo que hablamos. En cuanto a antecedentes patológicos, preguntarle muy claramente, porque esto sirve tanto para el diagnóstico de POC como para el diagnóstico diferencial, preguntarle sobre antecedentes de asma, sinusitis, pólipos nasales, bueno, las infecciones respiratorias en la niñez, que les decía que a veces es difícil, antecedentes de infecciones graves como VIH, la tuberculosis, no se olviden porque la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente en Colombia y deja unas secuelas importantes. Es una enfermedad que puede tener consecuencias a largo plazo y es uno de los diagnósticos diferenciales en EPOC. Aparte de eso, bueno, la historia familiar, como les decía, también preguntarle, miren que esos todos son antecedentes. Ya en el manejo o en la evaluación de los síntomas, bueno, preguntar, digamos, cuál es el síntoma que predomina, como vamos a ver más adelante, hay unos
hay un enfoque en cuanto a los síntomas que predominan en el paciente con EPOC, si es que predomina la disnea, si es que predomina la tos. Antes o hasta ahora yo creo que se manejan unos términos en los pacientes epocosos y es clasificarlos como pacientes enfisematosos y pacientes bronquíticos crónicos. Esa clasificación en términos prácticos ya no sirve, o sea, eso tiene un significado, digamos, clínico. Los bronquíticos crónicos son los pacientes que tosen y tosen más de 3 meses, o sea, por un periodo mayor a 3 meses, por 2 años seguidos, esa es la definición. Pero, pues obviamente, lo que yo les decía ahorita, uno tiene que, no es solo clasificarlo como bronquítico crónico o enfisematoso, sino no ponerle como el diagnóstico como tal así, sino determinar cuál es el síntoma predominante del paciente, porque dependiendo de eso va a depender la escogencia del inhalador. El paciente ya está diagnosticado, una parte de la evaluación clínica es preguntarle acerca de las exacerbaciones previas o hospitalizaciones recurrentes. Eso va a ser muy importante para definir cuál es el tratamiento que se va a seguir. Entonces, es parte fundamental de la evaluación clínica. Otra cosa muy importante es determinar las comorbilidades. Entonces, los pacientes con EPOC no solo tienen EPOC, tienen muchas otras enfermedades, tienen falla cardíaca, tienen falla renal, ¿sí? Y el control de las comorbilidades en un paciente con esta enfermedad es fundamental. Aparte de eso, otra cosa muy importante cuando hagan la evaluación clínica es mirar el soporte familiar. Entonces, mirar el soporte familiar. Siempre cuando ustedes miren un paciente, es fundamental eso porque si ustedes le mandan un inhalador y el paciente no aprende a usarlo bien, cuando el paciente no tiene un pobre soporte familiar, no va a haber quien le ayude a hacer la inhalación y como vamos a ver más adelante, eso es importante para, para el tratamiento de los pacientes. Lo otro importante es el control del cigarrillo. Ahora hablamos de eso, pero es otra cosa que es fundamental cuando uno haga una evaluación clínica. Uno tiene que preguntarle al paciente eh, como si está preparado o qué intenciones o cuál es su idea acerca de dejar el cigarrillo y hay que explicar muy bien cuáles son las consecuencias que puede tener no abandonarlo. Bueno, después de hacer una evaluación, bueno, este man ganó el otro día una competencia, creo, entonces lo puse ahí. Entonces, cuando uno hace una evaluación del paciente, eh, uno lo que determina es de dónde parte. O sea, bueno, yo tengo un paciente con estas características, con todos estos antecedentes, bueno, con todos esos datos que yo les pasé ahí, pues usted tiene el paciente, lo evalúa, mira dónde está y luego plantea cuáles son sus metas, o sea, qué es lo que quiere lograr con ese paciente. Entonces, cuando nosotros miramos las metas en EPOC, hay 3 principales metas. Bueno, hay 3 cosas pues que uno quiere mejorar, digamos, que uno quiere mejorar en un paciente cuando uno ve esta patología. Entonces, lo primero es mejorar la limitación de aire, ¿sí? O sea, mejorar la capacidad que tiene el paciente de respirar o la capacidad que tiene el paciente de manejar unos volúmenes a nivel del pulmón, ¿sí? Entonces, para eso, cuando uno busca eso, o sea, digamos, tratar de mejorar esa capacidad del pulmón, digámoslo así, de oxigenar, uno tiene que determinar cuál es el nivel donde está el paciente, o sea, de dónde uno parte, ¿sí? Y eso se hace con un examen que se llama espirometría. Entonces, para llegar a la meta de mejorar la capacidad de los volúmenes del pulmón del paciente, uno lo primero que tiene que hacer es determinar de qué nivel uno parte. La otra cosa que uno tiene que mejorar o la otra meta que uno tiene que alcanzar con el paciente es mejorar su capacidad, o sea, su estado de salud o mejorar su clase funcional. Y eso, para eso tenemos múltiples armas dentro del tratamiento que nos ayudan a impactar en la salud del paciente. Entonces, la otra meta, que el paciente se sienta mejor. Y la tercera meta es evitar o disminuir el riesgo que el paciente exacerbe o se hospitalice. ¿Sí?
¿Alguien preguntó algo así? ¿Digo o me detengo? Sí, sí, no pregunta nadie. Sí, doc. Entonces, esas tres son las metas de cuando uno trata a un paciente con EPOC. Pues lo primero es mejorar, y eso es lo que se ha estudiado, o sea, en los diversos estudios clínicos es lo que se busca o los desenlaces que se buscan con los pacientes. Que se sientan mejor, que no exacerben tanto, que mejore pues la parte obviamente de desenlaces graves como de mortalidad, o sea, que se mueran menos y que mejore un poco la capacidad de los volúmenes pulmonares en la espirometría. Para eso uno tiene que partir de una base, ¿sí? ¿Y cuáles son? O sea, y para partir de esa base, entonces uno tiene que evaluar pues 4 puntos fundamentales, o sea, de esos 4 puntos uno ya saca como el estado basal del paciente y de ahí uno mira hacia dónde va para mejorar cada una de las cosas. Entonces, lo primero es mirar la espirometría y definir cómo están los volúmenes pulmonares, que eso lo vamos a ver. Lo segundo es medirle al paciente con unas escalas cómo está clínicamente, o sea, cómo se siente de su disnea, cómo se siente, eh, digamos, no, cómo se siente clínicamente todo el de muchos síntomas asociados con el EPOC. Entonces se mide con unas escalas. El tercer punto es mirar cuántas veces el paciente ha exacerbado o cómo han sido las exacerbaciones para definir qué tratamiento se le puede dar para evitar que eso vuelva a pasar. Y el cuarto punto es estar pendiente de las comorbilidades, o sea, porque a veces cuando un paciente llega, tiene EPOC y llega al hospital con una disnea, todo el mundo es listo, no, es un EPOC exacerbado y en algunos casos no lo es. Pues por eso las comorbilidades son importantes. Hay pacientes que llegan al hospital y presentan arritmias como fibrilación auricular. Hay pacientes que llegan al hospital con signos de falla cardíaca. Entonces, la disnea en ese tipo de pacientes no se soluciona únicamente dándole inhaladores, sino que uno tiene que estar pendiente también de las comorbilidades. Estos 4 puntos de aquí, como les decía, son el punto de partida. Ahora, esto asociado a la evaluación clínica, pues que ustedes vieron que les mostré en la diapositiva anterior, pero la evaluación clínica incluye todos estos aspectos. Cuando usted tiene un paciente que ya lo ha evaluado de forma basal en estos 4 aspectos, usted ya define el tratamiento a largo plazo para alcanzar las metas que ya les dije, que son estas 3 de acá. Pues que no están escritas ahí, pero son mejorar los niveles de los volúmenes pulmonares, mejorar el estado de salud o la capacidad funcional y disminuir el riesgo de exacerbaciones y muerte. Bueno, entonces eso hace parte de la evaluación clínica de los pacientes, lo primero que hay que hacer. Cuando uno tiene un paciente pues, ya con unos síntomas sospechosos de EPOC, entonces hay que hacer, este algoritmo nos muestra pues cómo es de forma resumida los pasos para llegar al diagnóstico. Entonces tenemos un paciente con unos síntomas, disnea, tos crónica y producción de esputo, con unos factores de riesgo, entre ellos pues los más conocidos el tabaco ocupacional o la exposición a la biomasa, y esto hace que el paciente ya se lo catalogue como un paciente sospechoso de EPOC. Cuando uno tiene un paciente sospechoso de EPOC, el examen confirmatorio para este caso de paciente se llama espirometría. Y la espirometría, pues se las puse aquí de primera, porque es el examen que se debe solicitar para hacer el diagnóstico. Entonces, aquí en estas 2 tablas tenemos 2 espirometrías. En la espirometría, pues medimos tenemos 2 mediciones de volúmenes, un volumen que se llama el BEF1, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y otro volumen que se llama la capacidad vital forzada. Y lo que hacemos es que cuando medimos estos dos, hacemos una relación que se llama la relación entre el BEF1 y capacidad vital forzada, y esta relación en una persona normal tiene que ser mayor o igual a 0.8.
Entonces, la espirometría es el examen diagnóstico de elección para los pacientes con EPOC. Hay que tener en cuenta una cosa y es que a todo el mundo no se le puede hacer espirometría, ¿listo? En lo posible, no existe paciente con EPOC si no tiene diagnóstico espirométrico. Sin embargo, en nuestro medio, en algunas circunstancias no se puede realizar, como por ejemplo en pacientes que no colaboren con el examen o que no tengan la capacidad para realizar un buen examen espirométrico. El examen de espirometría necesita de un paciente colaborador y que entienda las órdenes que le da el terapeuta o la persona que le hace la espirometría. De ahí que no es recomendable solicitar espirometrías para pacientes pues o muy ancianos, porque la espirometría se basa en un examen es un examen en el cual el paciente tiene que tener la capacidad de hacer una inspiración profunda, ¿sí? Y después de hacer una inspiración profunda, poder, poder realizar una exhalación prolongada, por lo menos durante un tiempo de 6 segundos, para lograr medir el BEF1 y la capacidad vital forzada de forma correcta. Ahora, en la espirometría el ejercicio no se realiza una sola vez, o sea, ese procedimiento de hacer la inspiración y exhalar fuerte no se realiza una sola vez, sino que tiene que el paciente reproducir mínimo 3 curvas y las curvas se tienen que parecer. Para una persona de edad o para una persona con alguna comorbilidad que, que impida que el paciente pueda seguir órdenes, como por ejemplo un Alzheimer, no se puede hacer la espirometría. Entonces, yo pues, les pongo un ejemplo que una vez me llegó a mí y es que en un paciente que estaba postrado en una cama, o sea, que tenía bajas escalas funcionales, le habían solicitado una vez una espirometría. Tenía más de 90 años, no se podía valer por sí mismo de ninguna de sus funciones. Entonces, era un error mandar una espirometría en un paciente así, porque el paciente no va a colaborar. Entonces, es un examen que necesita que el paciente colabore y que pueda hacer el ejercicio de forma correcta. Pues aquí tenemos la gráfica de una espirometría normal. Este puntico que va aquí, este punteado que está aquí, que llega hasta el 4 de volúmenes por litro. O sea, aquí en la espirometría vemos el tiempo sobre el volumen y aquí miden lo que es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que en este caso fue 4 litros, y también miden lo que se llama la capacidad vital forzada, que en este caso fue como donde llega el pico de la aspiración y se mantiene durante un tiempo, que en el caso de este paciente normal fue 5 litros. Y cuando se hace la división entre estos dos, pues sale el BEF1 sobre capacidad vital forzada, que lo normal es que esté en 0,8. En la gráfica de al lado vemos una espirometría de un paciente con EPOC. Pues aquí vemos que tiene los volúmenes expiratorios muy reducidos, tenemos un BEF1 en 1.8 litros y una capacidad vital forzada en 3.2 litros, y el índice BEF1, capacidad vital forzada, está en 0.56, por debajo de 0.8 nosotros lo catalogamos como un índice obstructivo, o sea, un BEF1, un índice que indica un proceso obstructivo. Entonces ahí vemos las dos gráficas para que las tengan en cuenta. Es un examen que les puede llegar para su interpretación cuando les toque ver pacientes crónicos. ¿Qué ventaja tiene la espirometría? Pues que es un método reproducible, que es un método objetivo. O sea, yo pues, creo que ya a los estudiantes que han rotado conmigo, siempre les he dicho pues que uno tiene que tratar de objetivizar los síntomas de los pacientes. Entonces, si un paciente está con disnea y usted le ve una gráfica así, pues uno ya puede decir que está haciendo un patrón obstructivo y que puede ser EPOC. Es un método no invasivo. ¿Sí? Bueno, es un método no invasivo y es un método que está disponible en nuestro medio. Entonces, lo que yo les decía, pilas con los aspectos técnicos, ¿no? A veces llegan espirometrías que le dicen a uno patrón obstructivo, pero la espirometría está mal realizada, el paciente hizo mal el ejercicio. Cuando las espirometrías están mal realizadas son no interpretables, o sea, no se pueden interpretar. La guía recomienda, ¿verdad? Cuando un paciente, usted le hace una espirometría y la relación BEF1, capacidad vital forzada, da menor de 0,6,
La guía lo que dice es que si el paciente tiene los síntomas y factores de riesgo, usted ya puede decir que ese paciente tiene un EPOC. Pero si el paciente tiene síntomas de EPOC, tiene factores de riesgo y la espirometría inicial le da un BEF1 sobre capacidad vital forzada entre 0, 6 y 8, lo que la guía recomienda es repetir la espirometría. ¿Cuándo repetirla? Ahí no dice, pero dice que hay que repetirla. Yo diría que pues podría repetirse en un mes, ¿no es cierto? Porque ellos dicen que en algunos casos los pacientes que dan en este límite puede ser que o la espirometría estuvo más realizada o puede ser que tengan algún otro componente obstructivo por alguna otra enfermedad. Entonces, cuando el BEF1 capacidad vital forzada está entre estos valores, la guía recomienda repetir la espirometría para confirmar el diagnóstico. Y pues hay una cosa importante y es que como nosotros tenemos tantos pacientes epocosos, se había planteado que la espirometría se puede hacer como un examen de tamizaje, como si la citología o algún otro examen, pero lo que se ha definido es que según los estudios no se recomienda utilizar la espirometría como tamizaje a toda la población, sino únicamente realizarla en pacientes con sospecha clínica y factores de riesgo. Bueno, entonces aquí tenemos el rol de la espirometría. Entonces, como habíamos dicho, sirve para diagnóstico. Esto es importante, la espirometría sirve para evaluar la severidad del flujo de aire, como vamos a ver, o sea que sirve como fines pronósticos. Entonces, la espirometría mide una vaina que se llama el BEF1 y entre más bajito el paciente tenga el BEF1, peor el pronóstico a largo plazo. Aparte de eso, la espirometría también sirve para seguimiento. Entonces, por ejemplo, lo que recomiendan es que el paciente con EPOC se le debería realizar mínimo una espirometría cada año para ver qué tanto ha mejorado con el manejo de los inhaladores. Hay un micrófono ahí abierto, no sé de quién. Bueno, entonces esto es en cuanto a la espirometría. Entonces aquí vemos, digamos, como aquí veíamos las indicaciones, el rol o la importancia de la espirometría o el uso de la espirometría para los pacientes, aquí los vamos a desglosar cada uno. Entonces, lo que les decía, la espirometría nos clasifica a los pacientes con EPOC con este numerito, GOL 1, GOL 2, GOL 3 y GOL 4, dependiendo de el valor del BEF1 que reporte el examen, ¿no es cierto? Entonces, entre mayor el número, más severo el flujo, la obstrucción al flujo de aire. Entonces, aquí tenemos que entre más bajo el BEF1, el GOL lo clasifica pues con mayor severidad en cuanto al flujo de aire. Y eso tiene implicaciones en cuanto al pronóstico. En cuanto al pronóstico tiene indicaciones y en cuanto a algún tipo de tratamientos a largo plazo. Entonces, pilas al ver la espirometría. Siempre miren el BEF1 y clasifíquenlo como GOL 1, 2, 3 o 4 según el BEF1. Bueno, entonces eso es en cuanto a la espirometría. Yo les decía pues que en cuanto a la evaluación clínica, tenemos que, bueno, una vez uno hace el diagnóstico con la espirometría, uno tiene que evaluar qué tan grave está el paciente. O sea, yo les decía ya que uno tiene que mirar de forma basal, o sea, desde dónde parte con cada paciente. Y eso de determinar en qué fase está el paciente cuando se le hace el diagnóstico, se hace con estos ítems que les voy a nombrar y el anterior. O sea, cuando un paciente ya se le hace el diagnóstico, uno mira qué tan grave está el paciente midiéndole la limitación del flujo de aire con el BEF1, midiéndole la capacidad funcional o el estado funcional del paciente con estas dos escalas, esta que se llama la escala de disnea modificada, ¿sí? La que más utilizamos en nuestro medio, que esta escala es sencilla y es como decir tener la nija, es como la misma de la nija, pero para poco. Esta escala únicamente se basa en el síntoma de la disnea y como vamos a ver, como vimos ahora, el EPOC va más allá, o sea, el EPOC puede producir disnea y tos, pero cuando la enfermedad está avanzada, afecta muchos aspectos de la vida del paciente. Entonces la guía recomienda realizarle esta evaluación que se llama el CAP.
¿Por qué es más recomendable esta? Porque ¡Leo! hace una evaluación más integral. O sea, aquí tenemos que en la evaluación del CAP no solo mira la parte de la disnea, sino que mira otros aspectos en la vida del paciente que son importantes. Si el CAP está mayor a 10, quiere decir que la enfermedad o el compromiso del EPOC en el paciente es grave. Y si la escala de disnea es mayor o igual a 2, también indica un componente pues, de mayor severidad. Entonces, para evaluación del paciente después del diagnóstico, no se olviden medir el BEF1, hacer una de estas dos escalas, que pues con fines prácticos nosotros lo que hacemos es hacerle esta, porque en nuestro medio el tiempo de consulta es muy corto, entonces uno al hacer este CAP, pues se demoraría un poco más, entonces toca hacerle la de la disnea. Y con esas evaluaciones, y bueno, y lo otro que hay que evaluar, o sea, lo otro que hay que ver para para terminar la evaluación es lo de las exacerbaciones, o sea, la historia de exacerbación. Con esos 3 datos, más las comorbilidades que ya les había nombrado, uno hace una evaluación combinada. ¿Listo? Entonces, la evaluación de los pacientes con EPOC tiene que incluir mirar el BEF1 para catalogarlo como GOL1, GOL2, GOL3 o GOL4 y mirar, ¿qué pasó? Y hacer, o sea, mirar la historia de exacerbaciones, mirar cuánto da el índice de disnea o la escala CAP y según eso meterlo en estos cuadritos de aquí. Entonces, esta escala de severidad según el BEF1 tiene algunas implicaciones en cuanto a tratamiento que vamos a ver más adelante. Sin embargo, la escala que más utilizamos en la práctica clínica es esta de aquí. No es tan difícil de realizar porque uno lo que tiene que preguntarle es si el paciente ha exacerbado frecuentemente o si lo han hospitalizado por EPOC. ¿Sí? Y asociado a eso, otra de las cosas que hay que hacer es hacerle una de las dos escalas que les acabo de mostrar. Con esas dos evaluaciones, uno lo que tiene que mirar es en qué casilla, en cuál de estas 4 casillas se encuentra su paciente. Puede ser gol A, gol B, gol C y gol D. Cada una de estas casillas pues refleja el estado del paciente con EPOC. Si es gol A y gol B, pues tendremos un paciente más controlado, pero si es gol C y gol D, que ya sería un paciente más comprometido clínicamente y con mayores exacerbaciones en el año. Entonces, después de hacer el diagnóstico de EPOC, no se olviden de hacer una evaluación combinada con los parámetros que ya les acabo de mostrar. Ayudas adicionales pues, se pueden utilizar aparte de la espirometría en cuanto a la evaluación diagnóstica, pues el examen físico a veces no es de mucha ayuda. Los pacientes con EPOC puede ser que no tengan hallazgos pues, característicos y se pueden confundir con otras patologías. Obviamente, pues hacerle una radiografía es súper importante para descartar diagnósticos diferenciales. Hay algunos signos pues en la radiografía que pueden ayudar a definir si el paciente tiene POC, como por ejemplo el atrapamiento aéreo, la o sea, que se me fue la palabra. O sea, que los diafragmas estén más planos de lo normal y pues que se vea el pulmón hiperinsuflado. Pueden pedir otros exámenes aparte, como por ejemplo el TAC de tórax, pero sobre todo el TAC de tórax, vamos a hablar un poco más adelante, puede ayudar también a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías, como por ejemplo las bronquiectasias, pero el TAC de tórax tiene un valor en algún tipo de pacientes para tamizaje de cáncer de pulmón. También el TAC de tórax se podría solicitar cuando un paciente con EPOC se ha planeado que puede ser llevada a cirugía de pulmón para mejorar sus síntomas de disnea. Otro examen que se puede solicitar es la capacidad de difusión del monóxido de carbono con valores menores a 60% del predicho que equivalen a mal pronóstico. ¿Sí? Otra indicación de la capacidad de difusión del monóxido de carbono es cuando el EPOC, o sea, el paciente está con muchos síntomas que no son acordes al resultado de la espirometría para ver si hay alguna otra alteración que justifique los síntomas. Entonces, este es un examen que casi no lo pedimos, pero que puede tener uso en pacientes con EPOC para el pronóstico.
los gases arteriales para definir el requerimiento de oxígeno y les puede pedir a ellos también unos test de caminatas o unos test para evaluar la actividad física para definir cuál es el estado funcional del paciente, porque muchas veces cuando uno les pregunta a los pacientes a cuánta distancia se cansan al caminar, pues es un dato subjetivo. O sea, puede ser que el paciente se canse porque le duelen las rodillas, por ejemplo. No necesariamente porque se cansa porque está con disnea por el EPOC. Entonces, en algunas ocasiones se podría pedir test de caminata o test de ejercicio para definir cuál es el nivel de disnea que tiene el paciente de forma objetiva. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, entonces vemos que hay varias patologías. Yo solo les voy a mostrar esta tablita para que luego pues las busquen o ya, pues cuando ya toque revisar otros temas, ya miramos. Yo tengo que darles esta, que es la enfermedad pulmonar intersticial, que esta tiene unas características que luego hablaremos, pero todas estas enfermedades pueden producir síntomas parecidos a un EPOC, pues hay que tener en cuenta pues eso. Y en esto sí me voy a tener en algunas cosas. Aquí tenemos algunas características pues, que nos ayudan a diferenciar el EPOC de otras enfermedades frecuentes. El asma es uno de los diagnósticos diferenciales. Generalmente uno sospecha más asma cuando hay aparición de los síntomas a edades tempranas. Los síntomas del asma varían ampliamente de día tras día y los síntomas del asma, como hay algo llamativo, empeoran en la noche y en la mañana. Temprano en la mañana, eso no lo da tanto el EPOC. El asma está más relacionada con procesos alérgicos y pues el paciente puede tener sobrepeso o obesidad. La falla cardíaca congestiva es otro diagnóstico diferencial, pero yo diría que es como más fácil de definir, pues por la presencia de signos y síntomas clínicos típicos de falla cardíaca. Las bronquiectasias pueden producir mayor cantidad de esputo purulento y pues la única forma de diferenciar una bronquiectasia de un EPOC es con una tomografía, yo diría tomografía de tórax. Pero produce más esputo purulento que un EPOC como tal. La tuberculosis, pues que es una enfermedad, como les dije, que es muy frecuente acá, tiene síntomas sistémicos, es una enfermedad de curso crónico y tenemos pues que la tuberculosis da unos cambios característicos en la radiografía de tórax que no lo da el EPOC. Y estas otras pues para que las repasen ahí. Ahí están los diagnósticos pues más frecuentes. Bueno, entonces ya para pasar al tratamiento, aquí en esta parte del tratamiento, pues vamos a tener que mezclar dos cosas, lo que tiene que ver con ya el manejo como tal de los medicamentos, pero como les acabo de mostrar, ya el tratamiento va a depender de la clasificación que ustedes le hagan al paciente. Pues ahí yo ya les mostré la clasificación, cómo se hace la clasificación en las diapositivas anteriores. Ahorita vamos a aplicar esa clasificación al manejo. Pues una cosa importante en los pacientes con EPOC que fuman es incentivar el abandono al consumo de cigarrillo. La guía recomienda poner en práctica estas 5 A's y como en nuestro medio nosotros no tenemos mucho tiempo en la consulta para hacer una consejería, lo que recomienda la guía es que cada vez que el paciente vaya a consulta, se le explique pues la importancia de abandonar el hábito del fumar. Han visto que hay algunas ayudas eh, que pueden servir para que el paciente deje el hábito de fumar, entre ellos pues unos medicamentos como son la vareniciclina, el bupropión y la nortriptilina, que pueden ayudar a que el paciente tenga más éxito cuando decida dejar pues, el cigarrillo. En un tiempo se implementó o se recomendó el uso de los cigarrillos electrónicos como medida temporal para que el paciente evite la abstinencia después de dejar el cigarrillo. Sin embargo, todavía no conocemos muy bien cuáles son los efectos de estos cigarrillos electrónicos. Sabemos que tienen menor capacidad pues, de absorción de la nicotina. Sin embargo, estos cigarrillos electrónicos contienen unos componentes que a largo plazo todavía no se sabe
cuál puede ser el daño que pueden causar en el pulmón. Entonces, estos cigarrillos electrónicos contienen glicina vegetal, propilenglicol, carbonilo volátiles, especies reactivas de oxígeno, furonas y metales. Y no sabe exactamente estos otros componentes. O sea, puede ser que a través de a través del daño de la nicotina no produzca una alteración importante, pero no se sabe exactamente todos estos otros componentes que están contenidos en esos cigarrillos electrónicos, qué efectos pueden tener a nivel pulmonar. Pues todos estos aditivos pueden causar daño en el pulmón. Se ha visto que a largo plazo pueden tener consecuencias. Entonces, en este momento no se recomienda utilizar cigarrillos electrónicos como una medida temporal para que el paciente deje el hábito de fumar. Y hasta ahora, como les digo, pues el efecto de esos cigarrillos a largo plazo todavía no lo sabemos. Entonces, cuando ustedes vean un paciente que fume en la consulta, pues, uno no tiene tiempo para evaluarle todo eso, pero siempre pregúntenle y díganle pues que los efectos negativos que puede tener, y cada vez que vuelva evalúenle eso, o sea, miren si ya ha dejado un poco de fumar, bueno, tantas cosas que, o sea, todo eso hay que evaluarle en la consulta, y no se olviden que abandonar el consumo de cigarrillos es parte fundamental del pronóstico en EPOC. Es una de las pocas cosas que mejora mortalidad, que el paciente deje de fumar. Entonces, pues eso hay que buscarlo siempre con todos los pacientes. Otra cosa importante es que los pacientes con EPOC tienen que tener las vacunas contra el neumococo y contra la influenza. Contra la influenza se vacuna cada año. Contra el neumococo tenemos esta vacuna que es la Neumo 23, que se pone en menores de 65 años. Entonces miren que aquí dice que ellos recomiendan ponerla en pacientes menores de 65 años con un BEF1 menos del 40%. Entonces miren que el BEF1 tiene implicaciones en cuanto a cierto tipo de terapias a largo plazo. Entonces aquí miren que vemos el BEF1 clarito, pues hay que en la evaluación clínica mirarlo bien. Otra vacuna para el neumococo que hay que poner es a todos los pacientes mayores de 65 años, la vacuna conjugada por neumococo de ese cepa, esa es la vacuna, o sea, se recomienda a los pacientes mayores de 65 años que tengan EPOC. Reduce el riesgo de neumonía y de bacteremia por neumococo. Y pues obviamente las del COVID, ¿no? En este momento, un paciente, la guía hace la recomendación de que pues tienen que vacunarse en ese momento. Tener un paciente con EPOC sin vacunas, pues es como muy peligroso, digámoslo así. Entonces, con el cigarrillo y con las vacunas. Ahora, en cuanto a los medicamentos, entonces los medicamentos no mejoran mortalidad, digámoslo así. O sea, hay un grupo de medicamentos que ya les voy a mostrar que sí ha demostrado en los últimos estudios que puede mejorar pronóstico a largo plazo. Pero en sí los medicamentos lo que hacen es reducción de síntomas, disminuir la frecuencia y severidad de las exacerbaciones, mejorar la tolerancia al ejercicio, y esos son los efectos que uno busca con los inhaladores, ¿listo? El tratamiento pues tiene que ser individualizado, como vamos a ver más adelante, pero el efecto de los inhaladores es estos tres de aquí arriba: reducción de síntomas, disminución de la frecuencia y severidad de exacerbaciones, mejorar la tolerancia al ejercicio y el estado de salud. Entonces hay varios tipos de medicamentos. Están primero los broncodilatadores. Los broncodilatadores pues aumentan el BEF1, actúan reduciendo el tono del músculo liso. Ojo este dato de aquí: el uso regular de inhaladores de corta acción no es necesario, eso es lo que dice la guía. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en los pueblos, sobre todo, y a veces aquí, hay muchos pacientes con EPOC que los tienen a punta de salbutamol y bromuro de hipatropio diario. Y eso no se hace. O sea, los inhaladores de corta acción se deben usar por un tiempo, o sea, deben ser usados por unos días. Generalmente, pues, yo diría 15 días máximo, pero mucha gente los tienen en los pueblitos con bromuro de hipatropio y salbutamol todos los días. Pues, yo sé que hay muchos inhaladores que todavía no hay en los pueblos, o hay algunos que no los cubre el carnet o algo así, pero cuando usen inhaladores de corta acción, pues recomiéndele siempre al paciente que sirven o que los debe usar cuando el paciente esté sintomático, o sea, cuando esté con mucha tos, con
con mucha disnea. En ese caso, es la mayor indicación de utilizar los inhaladores de corta acción. Bueno, aquí en los inhaladores de corta acción, pues para ir resumiendo, tenemos los beta-2 agonistas, que aquí está el modo de acción. No se olviden que todos los medicamentos que ustedes mandan tienen sus efectos adversos, entonces pilas con los efectos adversos. ¿Listo? Mira que los beta-2 pueden producir arritmias, pueden producir hipocalemia, así que pilas con los inhaladores, con todos los medicamentos que formulen. Los otros inhaladores de corta acción, los antimuscarínicos, el más conocido es el bromuro de ipratropio. También, o sea, estos mejoran el BEF1, mejoran el estado de salud, que reduzcan exacerbaciones, los muscarínicos, sobre todo los de larga acción, los de corta acción no mucho. Como les digo, la recomendación de los broncodilatadores de corta acción es más que todo para pacientes con síntomas y por periodos cortos de tiempo. Los inhibidores de fosfodiesterasa no selectivos los utilizamos cada vez menos por sus efectos adversos, pues pueden producir arritmias malignas, convulsiones, cefalea, insomnio, náusea, epigastralgia. Yo en realidad cada vez veo menos pacientes con inhibidores de fosfodiesterasa no selectivos. La mayoría los manejamos con inhaladores, o sea, no con pastillas. Sobre todo los inhibidores de fosfodiesterasa. Bueno, esos son los o sea, digamos, eso es lo que yo les mostraba ahora, son los broncodilatadores. Hay unos broncodilatadores que son combinados. Los que vienen combinados tienen mayor beneficio con menos efectos adversos. Esos mejoran la calidad de vida y esos sí previenen exacerbaciones. Entonces, los inhaladores combinados generalmente son inhaladores de larga acción. O como veíamos ahí, hay inhaladores de corta acción y inhaladores de larga acción. Como yo les hablaba ahora, los inhaladores de corta acción son para las crisis y los inhaladores de larga acción sí pueden mejorar, sí pueden utilizarse todos los días y estos sí pueden mejorar, o sea, mejoran la clase funcional y previenen más exacerbaciones. Entonces aquí tenemos unas tablas donde están los inhaladores, aquí están los de corta acción, aquí están los de larga acción, los beta-2 agonistas, aquí están los anticolinérgicos, aquí están las combinaciones. No les voy pues a recalcar nada. Aquí tenemos los componentes, no se olviden, hay unos que hay aquí. La mayoría de los inhaladores existen acá en Pasto. Desde el diciembre del año pasado, casi todos los inhaladores ya los cubre el POS. O sea que ya no hay que hacer MIPRES, que quiere decir que ustedes los van a poder formular cuando ya salgan de médicos. Entonces, pues pilas con saberlos usar bien. Bueno, esos son los broncodilatadores. Entonces, los broncodilatadores, pues como les decía, se dividen en de corta acción y de larga acción. Ahorita vamos a ver una tablita donde los muestran. Los otros medicamentos o el otro grupo de medicamentos para manejar EPOC son los antiinflamatorios y dentro de los antiinflamatorios los más conocidos son los corticosteroides. Los corticosteroides, ¿dónde tienen su mayor efecto? En las exacerbaciones. Cuando un paciente con EPOC hace recaídas frecuentemente, uno de los medicamentos que no puede faltar es el corticosteroide. El problema con el corticosteroide es que en nuestro medio hay unos corticosteroides inhalados que vienen solos. El más conocido se llama la beclometasona. Pero la guía no recomienda que se mande el corticosteroide solo. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de efectos adversos. Lo que recomienda la guía es mandar un inhalador. Cuando un paciente es exacerbador frecuente, la guía recomienda mandarle un inhalador combinado que contenga corticosteroide. Entonces aquí tenemos las recomendaciones. Entonces, las recomendaciones para iniciar un corticoide inhalado se dividen en, pues, fuertemente a favor, en contra, y pues ya lo definirá el médico, el considerar el uso cuando está en amarillo. ¿Cuándo utilizar un esteroide inhalado? Cuando el paciente tiene una historia de hospitalización pre-POC, o sea, cuando un paciente estuvo hospitalizado pre-POC, es decir, que ese paciente tuvo una exacerbación grave. Ese paciente debería estar utilizando un inhalador que contenga corticosteroide. Entonces puede ser
una exacerbación, pero que el paciente haya estado hospitalizado, o puede ser que el paciente haya presentado 2 exacerbaciones, pero que no haya requerido hospitalización en un año. Entonces, si en un año un paciente estuvo hospitalizado por EPOC, corticosteroide inhalado, si consultó por consulta externa con síntomas de EPOC más de 2 veces en el año, o igual o mayor a 2 veces, ese paciente también se beneficia de un corticoide inhalado. Y eso, bueno, ¿cuándo se ha visto que el corticoide sirve más o cuándo tiene mayor beneficio? Cuando ese paciente exacerbador frecuente se acompaña de un conteo de eosinófilos en sangre mayor o igual a 300. Entonces, ese es un dato relevante porque yo pues trato de enseñarles a los estudiantes que vean, o sea, que aprendan a mirar bien el número de las células en el hemograma. Entonces, miren que aquí es relevante porque lo que dice la guía es que uno de los mayores beneficios del uso de esteroide en un exacerbador frecuente es cuando el conteo de eosinófilos en sangre es mayor a 300 células. Entonces, eso para que tengan en cuenta, pues mirar eso en el hemograma. Otro grupo de pacientes que se beneficia claramente de un corticosteroide inhalado son los que tienen síntomas concomitantes o parecidos a un asma. Antes, en la guía anterior o en la guía creo que es de asma, había una enfermedad que se llamaba síndrome asma EPOC. En este momento ya no recomiendan digamos, tener esa clasificación como síndrome de asma EPOC, sino que lo que uno tiene que hacer es determinar los síntomas, digamos, de qué enfermedad esas dos predominan y hacer una diferencia entre las dos es a veces muy difícil. Si uno ve que el paciente puede tener síntomas de asma y también tiene un EPOC, pues el manejo es esteroide. Corticosteroide inhalado. Cuando el paciente tenga neumonías a repetición. ¿Por qué? Porque los pacientes, el corticosteroide inhalado tiene sus efectos adversos. Y el efecto adverso, uno más le tiene miedo de mandar un corticosteroide inhalado es a que el paciente haga neumonía. Pacientes con neumonía a repetición no es recomendable darles corticosteroide inhalado, tampoco a pacientes con historia previa de infecciones por micobacterias y pues tampoco lo recomiendan para pacientes con eosinofílico en sangre menor a 100. Bueno, entonces aquí otras recomendaciones en cuanto a los antiinflamatorios. Entonces, miren, aquí hay les puse de primero un término que se llama triple terapia. Entonces, en la práctica clínica tenemos los inhaladores que son de un solo componente, digámoslo así. O sea, que traen un solo componente pues, de cualquiera de los que ya hemos hablado, ya sea broncodilatador o antiinflamatorio. Hay inhaladores combinados, o sea, que vienen un anticolinérgico con un beta-2 agonista o que viene un beta-2 agonista de larga acción con un esteroide. Bueno, estos son inhaladores combinados. Y hace unos 2 años o 3 años salieron unos inhaladores que nosotros llamamos la triple terapia. Entonces, la triple terapia consiste en que el inhalador trae trae los tres medicamentos. Entonces, trae un broncodilatador beta-2 de acción prolongada, trae un anticolinérgico de acción prolongada y trae un esteroide. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían unos medicamentos o habían yo les decía ahora que los inhaladores no mejoraban mortalidad, sino que solo mejoraban la capacidad funcional, el BF1 y todo eso? Pues resulta que esta triple terapia se evaluó en estos dos estudios que se llaman el IMPACT y el ETOS. Y en estos estudios, como un resultado subrogado, o sea, ellos no estaban buscando eso, sino que lo encontraron como un hallazgo pues, añadido secundario, ellos encontraron que una triple terapia puede tener beneficio en cuanto a mortalidad. Y eso es la única descripción de que un inhalador puede mejorar el pronóstico a largo plazo, o sea, mejorar mortalidad. Sin embargo, pues esto requiere un estudio donde se evalúe exactamente
ese efecto, porque el efecto que se encontró en estos dos estudios fue un resultado subrogado, o sea, ellos no buscaban eso y lo encontraron, pues no de forma incidental, sino que no era la principal razón de hacer el estudio. Faltaría un estudio donde se busque cuál es el efecto de la triple terapia en cuanto a mortalidad. Por ahora se sugiere que la triple terapia, o sea, un inhalador con 3 componentes puede tener efecto benéfico en cuanto a mortalidad. Los otros antiinflamatorios son los esteroides orales, o sea, la prednisolona, todos esos que se dan orales. No se recomiendan en pacientes con EPOC estable, únicamente se recomiendan en exacerbaciones. Hay otros antiinflamatorios, unos que se llaman los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, hay uno que se llama roflumilaz. Ese tiene unas indicaciones, ahora las vamos a ver, que son muy puntuales. Otros antiinflamatorios que pueden utilizar, que ahora los vamos a ver en un algoritmo, son antibióticos como la citromicina o la eritromicina, pero estos dos últimos nosotros los dejamos para casos ya que son refractarios. Lo primero que uno hace es empezar a utilizar los inhaladores y ir evaluando y ir subiendo los componentes del inhalador y mirar cómo el paciente responde. Estos inhibidores de fosfodiesterasa 4 y los antibióticos los deja cuando el paciente ya es refractario al tratamiento con inhaladores, porque sobre todo cuando hablamos de antibióticos no se olviden que dar un antibiótico por largo tiempo puede generar fenómeno de resistencia. Bueno, y los mucolíticos, pues que no tienen efecto claro en EPOC, pueden reducir exacerbaciones. Los mucolíticos son otros que se podrían utilizar, que esté descrito que mejoran pues mucho el pronóstico, ¿no? Pero por ejemplo en un paciente bronquítico, que yo les decía, con fenotipo bronquítico, o sea que tenga tosedor crónico, mandarle una N-acetilcisteína puede mejorar el estado de salud y puede reducir la exacerbación. Entonces, en ese caso, una N-acetilcisteína podría servir. Muchachos, yo les doy una recomendación aquí. Pilas con los inhaladores, ¿no? O sea, los inhaladores no es mandarlos y listo, el paciente se fue. Yo creo que el paciente está utilizando bien el inhalador. Bueno, eso no hay que imaginarse las cosas. A los pacientes hay que explicarles bien. Y en todas las consultas que ustedes tengan con un paciente focoso o que tenga una enfermedad pulmonar, hay que evaluarle cómo está utilizando el inhalador. Entonces, hay diferentes tipos de inhaladores. Que haya, que por los diferentes tipos haya unos mejor que otros, no. ¿Sí me entiendes? O sea, hasta ahora no se ha demostrado que un inhalador, o sea, que un dispositivo de inhalador sea mejor que otro, sino que lo básico es que el paciente lo use bien, ¿sí? Entonces, miren, aquí hay un inhalador de los normalitos, aquí este que es el que bota como un humito, yo no sé exactamente la traducción al español, pero es como ahí decía como niebla blanca, bota como un humo, pero todos estos inhaladores, o sea, el video de cómo utilizar todos estos dispositivos están en YouTube. Cuando manden un inhalador, ustedes tienen que saber cómo se utiliza. Mira que este inhalador de aquí, yo tengo una, una, una anécdota con este inhalador de aquí. Este inhalador de aquí consiste en lo siguiente. El paciente mete una capsulita aquí. Presiona estos dos botoncitos de acá por fuera. Y estos dos botoncitos tienen como una agujita aquí. Estas dos agujas rompen la cápsula. Y el paciente, una vez rompa la cápsula, aspira por este huequito. Entonces, cada vez que el paciente hace la inhalación, tiene que recargar una capsulita aquí. Pues resulta que una vez que vimos un paciente, le mandamos un inhalador de estos. Y a él nadie le explicó que tenía que hacer eso. Y ese señor se estaba tomando las cápsulas como si fuera antibiótico. Entonces, por eso estos inhaladores pues son caros. Entonces, para que un paciente no utilice bien un inhalador de estos, se tomó las pastillas. A él nadie le explicó que tenía que romperla aquí, que aspirar por este huequito. Entonces, pilas con el uso de los inhaladores, enséñenles bien a los pacientes, porque hay miles de dispositivos, o sea, hay muchos dispositivos y hay que saber usarlos, ¿listo? Bueno, en cuanto al manejo, bueno, entonces es el manejo básico. Tenemos los broncodilatadores, tenemos los antiinflamatorios y otros medicamentos pues que pueden ayudar en el EPOC refractario, y tenemos la importancia de manejar bien el inhalador. Otra cosa importante que
resalta la guía es que hay que hacer un programa de rehabilitación pulmonar. Yo les mostré una tabla ya de la clasificación de EPOC. Entonces, todos los pacientes con EPOC no necesitan rehabilitación pulmonar, pero los pacientes clasificados del EPOC B, B para adelante, sí necesitan. Y lo que se ha visto es que una rehabilitación pulmonar puede mejorar la calidad de vida del paciente. Y en Pasto hay sitios donde hacen rehabilitación pulmonar. Entonces, pilas que la rehabilitación pulmonar puede ser, o sea, es una parte importante en el tratamiento de los pacientes con EPOC, GOL-B hacia adelante. ¿Uno la debe solicitar? Sí, la debe solicitar. Y aquí hay, entonces, con la rehabilitación pulmonar, por eso yo les puse aquí que hay que hacer un manejo integral. Los pacientes con EPOC no solo es darles inhaladores y ya, uno tiene que mirar si necesitan rehabilitación pulmonar, mirar cómo está la técnica del inhalador, educar a la familia, educar al paciente, vacunarlo, incentivarlo a que deje el cigarrillo. Entonces, muchas cosas que hay que hacer. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Aquí lo que vamos a hablar es lo siguiente por acá. Entonces, los objetivos del tratamiento en el paciente con EPOC estable: mejorar los síntomas, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud, prevenir la progresión de la enfermedad, tratar las exacerbaciones y prevenirlas y reducir mortalidad. Aquí tenemos el cuadrito del EPOC, tenemos la clasificación, aquí tenemos las exacerbaciones, aquí tenemos las escalas la escala de Disnea y el CAP, según lo cual usted clasifica al paciente en estos cuadros. Y según el cuadrito en que toque, pues usted le inicia tratamiento. Entonces, si el paciente le da un GOL A, entonces usted solo le puede dejar con broncodilatador, inclusive lo puede dejar con un broncodilatador de corta acción, o sea, puede ser salbutamol o bromuro de hipratropio, a necesidad. O sea, como dije, no dejárselo que lo use diario, sino que usted le deja a necesidad. Usted le dice, vea, si usted se siente bien, no lo use. Cuando usted se sienta mal, lo usa por una semana, máximo 2 semanas y lo suspende. El paciente es GOL B, entonces ya hay necesidad de iniciar un broncodilatador de larga acción. Los broncodilatadores de larga acción pueden ser un LABA, que es un beta-2 agonista de larga acción, o un LAMA, que es un antimuscarínico de larga acción. Entre estos dos, pues, ¿cuál es el más recomendado? Pues, yo que conozca LABA solos aquí no conseguimos. O sea, LABA solos no, pero LAMA solos sí. Entonces, yo diría que uno de los que puede utilizar es el LAMA solo. Inclusive en el grupo C, que ya son exacerbadores más frecuentes, el primer inhalador que uno debería poner es un LAMA. ¿Sí? En nuestra práctica clínica, un LAMA, el LAMA pues, que yo más conozco, se llama tiotropio. Entonces, usted le puede dejar un tiotropio a un paciente con grupo B o grupo C. Sin embargo, pues, nosotros más o menos en la práctica clínica, yo no creo que estemos haciendo mal, aunque pues, puede ser que sí. Cuando ya el paciente está en grupo C, nosotros utilizamos una combinación, LABA y LAMA, porque esos son la mayoría, pues hay muchos inhaladores que vienen combinados LABA-LAMA. Entonces, yo por lo menos utilizo un LABA-LAMA, ¿sí? Hay varias presentaciones, varios dispositivos. Yo diría que de grupo C a grupo D, un LABA-LAMA combinado puede ser, o un LAMA solo. El paciente, usted le inició un LABA-LAMA y el paciente no mejoró, o si el paciente es un paciente exacerbador frecuente con un cúmulo de eosinófilos mayor a 300 en sangre, entonces la indicación es iniciarle un LABA más un esteroide inhalado. Esos también hay hartísimos. Entonces hay uno que se llama Seretide, bueno, hay varios. Pero no se olviden que el esteroide únicamente se usa cuando el paciente es exacerbador frecuente y sobre todo cuando el conteo de eosinófilos es mayor a 300. Seguimiento. Entonces usted le inició ese tratamiento, lo que tiene que hacer es mirarlo en consulta de forma pues, repetitiva para ver cómo le está respondiendo al tratamiento. Entonces, en cuanto al seguimiento, la guía recomienda dividir a los pacientes el síntoma que predomina. Entonces, si predomina la disnea, para acá. Si predomina las exacerbaciones, para acá. Pero si tienen los dos síntomas, entonces siempre va primero las exacerbaciones. Si predomina la disnea, usted le inició
O sea, puede ser que le inició un LABA o un LAMA. Si con eso no mejoró y sigue con mucha disnea, quejándose de mucha fatiga, entonces le combina. Aquí es uno solo. Si sigue sintomático, le combina LAMA, LABA más LAMA. ¿Sí? Si, bueno, aquí hay muchas cosas que si con el LABA y LAMA no mejoró, pues hay que evaluar, como les decía ahora, muchas otras cosas. Puede ser que no esté utilizando bien el dispositivo, entonces usted se lo puede cambiar. Puede ser que la disnea no sea EPOC, sino que puede ser otra comorbilidad, entonces las hay que investigar eso también. Pero si con un lava-lama no mejora la disnea y usted dice, no, esa disnea es por EPOC, entonces le puede poner una triple terapia, lava-lama más un corticosteroide inhalado. Si lo que predomina son las exacerbaciones, entonces usted le inició un lava o un lama. El paciente, a pesar de eso, sigue exacerbando, entonces usted le pone, y bueno, entonces aquí, si el paciente sigue exacerbando a pesar de estos dos, entonces mírele los eosinófilos en sangre. Si tiene más de 300 eosinófilos en sangre, o si tiene más de 100 con dos exacerbaciones en consulta o una exacerbación hospitalizada, entonces mejor póngale un esteroide. Si no pasa eso, pues entonces póngale un lava-lama y según eso, pues ya revalúa. Si ya no mejora con esos dos, triple terapia. Y si con la triple terapia no mejora, como yo les mostraba ya, entonces ya de último quedarían estos dos tratamientos. Este es el inhibidor de fosfodiesterasa E4 y esta es la citromicina, que ya son para pacientes refractarios. Así uno hace el seguimiento, o sea, uno va, inicia el inhalador y va evaluando la respuesta a cada uno de esos. Bueno, esto ya lo habíamos hablado. Otra cosa importante que mejora el pronóstico y que no se les olvide con todos los pacientes con EPOC es mirar si necesitan oxígeno. El oxígeno, hay dos conductas en EPOC que mejoran mortalidad y que están demostradas. Una es quitarle la toxina, o sea, quitarle el tóxico, el tóxico el cual está expuesto. Por ejemplo, quitarle que no, disminuirle el consumo de cigarrillo, o que ya no cocine más con leña o con carbón. ¿Sí? Ese es uno. Y el otro es ponerle oxígeno a los pacientes que necesitan. Entonces, aquí están los criterios para oxígeno. No olviden, la presión arterial de oxígeno menor a 55 o saturación menor a 88% o que la PO2 esté entre 55 y 60 y que el paciente tenga signos de falla cardíaca derecha o eritrocitosis. Ahora, usted le pone el oxígeno y lo revalúa en 2 a 3 meses. El paciente porque la mayoría de casos cuando nosotros utilizamos oxígeno es cuando los pacientes estuvieron en el hospital, estuvieron hospitalizados. Muchos pacientes no venían con oxígeno en casa, les da una exacerbación y salen con oxígeno. Entonces, lo que uno tiene que hacer es reevaluar. Uno reevalúa en 3 meses y si en 3 meses con los inhaladores, con la rehabilitación pulmonar, con lo que usted le haya mandado, más el oxígeno, obviamente, el paciente le llega a consulta y ya está saturando bien, usted le puede quitar el oxígeno. A eso que dicen que el paciente una vez le dejen oxígeno lo tiene que usar de por vida, eso es mentira. La guía en EPOC no recomienda eso. La guía lo que recomienda es póngale el oxígeno, déjeselo por un tiempo, pero vaya revalorando. Mire si en algún momento se lo puede quitar. Pues pilas pues con eso. Bueno, en cuanto a las exacerbaciones, que es otra parte del tema, pues obviamente es un empeoramiento de los síntomas. Ellas tienen una clasificación, pues se clasifican dependiendo de el nivel de disnea, del aumento de la tos y del aumento de la expectoración. Lo que yo les puedo decir, pues para ser breve aquí en esta parte, es que entre más exacerbaciones haga un paciente con EPOC, más riesgo de morirse. O sea, eso es lo claro. Y pilas pues o sea, pilas con los diagnósticos diferenciales, porque muchas veces le ponen el apellido de EPOC exacerbado y el paciente llega por otra cosa. Entonces, hay que clasificar bien a los pacientes. El tratamiento de los pacientes con exacerbación se basa en utilizar inhaladores de corta acción. O sea, en estos tipos de pacientes, cuando los síntomas se agudizan, ahí es donde más valor tienen los inhaladores de corta acción. Entonces usted le pone salbutamol, bromuro de hipratropio. ¿Qué más utilizamos en las exacerbaciones? Antibiótico terapia. Ese es el otro paso. O sea, paciente con exacerbación, póngale los inhaladores de corta acción. Si usted lo ve con signos de infección,
hasta ahora no hay un examen que nos pueda ayudar a determinar cuando un paciente con EPOC exacerbado está infectado. Eso de que el esputo le cambie de color es hasta ahora, o sea, hasta ahora sigue siendo el, el único dato que utilizamos o que la guía recomienda todavía para definir si un paciente está infectado. Entonces, pregunten siempre si la expectoración está de color amarillo o verde. Si está de ese color, ha cambiado el color, antibiótico. Y si la exacerbación es grave, o sea, si el paciente está con mucha tos, mucha expectoración de color y mucha disnea, se recomienda también poner esteroide oral, o sea, no inhalado, sino esteroide oral, prednisolona oral. La dosis es 40 miligramos día por 5 a 7 días. Bueno, en el peor de los casos, cuando un paciente, bueno, estos son criterios pues, para hospitalización, no se les olvide que, o sea, tengan en cuenta que muchas exacerbaciones no requieren hospitalización, o sea, muchos pacientes les van a llegar a consulta externa y el tratamiento es el mismo, o sea, mejorarle los inhaladores de corta acción, dejarle esteroide oral o antibióticos si lo requiere. Entonces ese es el tratamiento en cuanto a manejo ambulatorio. Y ya ustedes pues encuentran algunas de estas características que está aquí en el cuadro, pues ya el paciente sería candidato a hospitalizar. Cuando un paciente se hospitaliza y tiene un EPOC exacerbado, ustedes lo tienen que clasificar en estas 3 ítems. Entonces, el paciente está hospitalizado sin falla respiratoria, cumple todos estos criterios. El paciente está hospitalizado, tiene falla respiratoria aguda, pero sin riesgo para la vida, debe cumplir estos criterios. Y si el paciente está hospitalizado y tiene una falla respiratoria aguda con riesgo para la vida, debe cumplir estos criterios. Entonces, en conclusión, entre más rápido respire y entre más oxígeno usted le tenga que poner, más indicación de que el paciente tiene que estar en una unidad de cuidado intensivo. O sea, un paciente respira más de 30 veces y usted le está poniendo oxígeno y nada que satura bien y llega a una FiO2 mayor al 40%, el paciente ya está para UCI. Bueno, y aquí pues están los criterios de UCI. En los pacientes, bueno, hay una creencia pues que se tiene y que eso ha ido cambiando y es que los pacientes con EPOC no pueden ir a UCI, que porque de UCI no salen, que se quedan pegados al ventilador, que el pronóstico es malo, eso es mentira. ¿Listo? O sea, hay pacientes que se mueren más pacientes de otras patologías en UCI que de EPOC. Entonces, un paciente con EPOC puede tener prioridad para pasarlo a cuidado intensivo, ¿sí? Porque muchas veces uno les escucha, no, pero si tiene EPOC, que eso le va mal, que el inhalador le hace peor. No, o sea, los pacientes cuando necesitan UCI, necesitan UCI. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que el modo ventilatorio más adecuado en un paciente estable con EPOC grave es una ventilación mecánica que se llama no invasiva. Pues lo primero que uno debería pensar es cuando uno ve un paciente que está con un EPOC grave, es determinar si el paciente le puede poner ventilación mecánica no invasiva. Esa es la primera recomendación. Pero si tiene contraindicaciones para la ventilación mecánica no invasiva, hay que intubarlo. No hay nada que hacer. Entonces aquí están las indicaciones para intubarlo. Y lo último que les quería hablar era acerca del TAC. Yo les dije cuando estábamos al principio que les iba a decir algo acerca del TAC. Entonces el TAC de tórax no es un examen que se hace de forma regular a los pacientes con EPOC, ¿sí? Sin embargo, lo que recomienda la guía y las guías americanas es que en un paciente fumador, sobre todo si tiene una historia de más de 20 paquetes años, o sea, cuando ustedes vean un paciente fumador, tienen que sacarle los paquetes años. Un paciente es fumador, sigue fumando, tiene antecedente de más de 20 paquetes años, tiene más de 50 años, ¿sí? Y tiene algunas otras características, como por ejemplo una historia familiar de cáncer. O no solo eso, únicamente con que sea fumador de más de 20 paquetes años y tenga más de 50 años, lo que dice la guía es que a esos pacientes hay que hacerles una tomografía de tórax simple cada año para tamizaje de cáncer de pulmón, o sea, para detectar nódulos. ¿Listo? El paciente con fumador pesado de más de 50 años y que no quiera dejar el cigarrillo, cada año un TAC tórax, para ver si no está, para ver si
le puede detectar a tiempo alguna lesión tumoral. Listo, muchachos. Qué largo. Ya lo va a ser más corta la próxima vez. Ya me cansé. ¿Tienen alguna pregunta o no? ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, ¿sí No. quedó claro o no? ¿Sí quedó claro Sí, doctor. algo? Diana, que me estaba saboteando la charla. Bueno, entonces listo. Espero pues que les haya quedado claro un poco. Es un tema chévere. Muy pesadas las diapositivas, pero chévere.